Hola, bienvenidos a todos a nuestra primera reunión formativa del Subcomité de las Américas de Asia. En esta instancia, el grupo de kinesiología va a abordar un caso clínico en el cual se va a tratar de un paciente con una lesión medular cervical alta. Nuestros tres disertantes van a ser de Argentina y yo soy Marcelo Ulloa y voy a ser el moderador de este webinar. Bueno, nuestro disertante para la parte de terapia física, en este caso clínico, es el licenciado Damián Pieroni, que es kinesiólogo de Argentina, que desde el 2004 atiende pacientes con lesión medular. Es profesor en especialización en kinesiología y fisioterapia en la Universidad del Gran Rosario, profesor asistente en la cátedra de kinesioterapia, como también en las prácticas hospitalarias de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Córdoba. Es presidente de la Asociación Argentina de Terapistas del Neurodesarrollo. Es terapista en la Fundación Rita Bianchi, donde atendía pacientes con lesión medular en su etapa subaguda, rehabilitándolos y reeducándolos para poder reinsertarlos a sus hogares. Es también miembro del equipo docente en la residencia anual de abordaje en kinesiología de personas con deficiencias neuromotoras en ICARE, como también es coordinador de la capacitación y docencia e investigación en el mismo centro. Es por su parte la licenciada Celia Bersano, que va a abordar la parte respiratoria, en este caso clínico. Es kinesióloga, es terapista en GOSPA, Centro Privado de Rehabilitación Neurológica Infantil. Eh, Hace rehabilitación respiratoria domiciliaria a pacientes con EPOC, lesionados medulares y enfermedades neuromusculares, tanto en adultos como niños. Es consultor en múltiples centros de rehabilitación en Córdoba, como también en el interior de Córdoba. Hace la parte de reeducación a pacientes con traqueostomía y trastorno de deglución. Es miembro de GICREN, el Grupo Iberoamericano de Cuidados Respiratorios de Enfermedades Neuromusculares. Es docente, disertante y director de múltiples cursos y posgrados en relación al manejo kinésico respiratorio de enfermedades neuromusculares. Es autora y coautora en artículos y guías sobre el manejo kinésico respiratorio de enfermedades neuromusculares, tanto para profesionales como también para pacientes y familiares. Se ha formado en numerosos cursos y posgrados en Argentina, Brasil, España e Italia. En lo que respecta al posicionamiento, en este caso clínico, tenemos a la licenciada Josefina Martínez Paz, que bueno, se ha capacitado en neurorehabilitación pediátrica de adulto y en posicionamiento y movilidad. Es disertante y traductor en cursos, congresos y talleres. Hizo la traducción al español de las guías de atención primaria en la lesión medular con colaboración del Comité de las Américas de Asia, certificada por la Sociedad Internacional de Profesionales de Silla de Ruedas como proveedora de las mismas, miembro del grupo de la especialidad de especial interés internacional de RESNA, vice-chair del Comité para FMA en Latinoamérica, miembro de la Asociación Argentina de Lesión Medular, como también miembro de la Asociación Americana de Lesión Medular del Subcomité de las Américas, neuroquinesióloga pediátrica y adulta en CIREA, Centro de Rehabilitación Integral, como también hace asesoramiento en posicionamiento y movilidad en el mismo centro CIREA de Rehabilitación Integral. En lo que respecta al caso clínico, es una mujer de 32 años de edad, es un caso clínico hipotético en el cual ella tiene una lesión medular C4 hacia A, por lo tanto completa, de 11 meses de evolución a causa de un accidente automovilístico. No presenta movimientos voluntarios en ninguna de las extremidades, presenta un patrón restrictivo dependiente del ventilador de 24 horas, tiene espasticidad generalizada más marcada en el cuerpo derecho, presenta en los miembros superiores acortamientos flexibles en pectoral mayor y menor, como también presenta en los miembros inferiores acortamientos flexibles en flexores de cadera y rodilla, como también en gemelos con tendencia a pie en valgo. A nivel cervical tiene mayor fuerza del lado izquierdo con movimiento voluntario de musculatura anterior y posterior del cuello, tendencia a la inclinación lateral hacia la izquierda y antepulsión. Asiste a consulta en una silla motorizada con comando mentoniano y acompañada de su enfermero. Bueno, a continuación los dejo con nuestros disertantes. Cualquier duda o pregunta, colóquenla en el chat y al finalizar el último disertante, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas.
Saludos, mi nombre es Damián Pieroni, voy a estar dando el puntapié inicial en el análisis de este caso en particular. Sabemos que cualquier paciente con patología neurológica puede tener dificultades, deficiencias en diferentes sistemas y por una cuestión de tiempo, en este caso en particular, vamos a hacer análisis con hincapié en sistema musculoesquelético, respiratorio, cardiovascular y neuromuscular, y hay algunos aspectos que los vamos a dejar para siguientes clases o para otros grupos que van a estar también dándonos información acerca de cómo abordar este tipo de pacientes. Entonces, vamos a focalizarnos con cualquier paciente en lo que es la participación social. Es muy difícil, extremadamente difícil que un paciente con lesión medular tan alta tenga participación social activa luego de haber sufrido un accidente como en este caso. Entonces, es el foco en el cual tenemos que estar pensando los que estamos en el área de rehabilitación. Particularmente dentro de todo lo que nos podemos concentrar en estos pacientes, hemos decidido tomar tres aspectos, que son el posicionamiento como clave para una buena respiración y como clave para el confort. Y cuando pensamos en confort es en el bienestar, es en calidad de vida y es en la regla del no dolor, que el paciente esté cómodo, que pueda respirar bien y que el posicionamiento favorezca su participación social también. Bien. Sabemos que la dinámica de cabeza y cuello de la unidad funcional cervical está dada por los vectores de fuerza de un montón de fibras musculares, de un montón de grupos musculares, ¿sí?, que van a estar atravesando la unión entre lo que es tórax y cintura escapular y lo que es cuello y cabeza. Entonces, depende de un equilibrio muy fino entre estas tensiones musculares la dinámica que va a poder tener cabeza y cuello. ¿Bien? Si pensamos en este paciente y en las inervaciones que tiene este paciente, vamos a saber que este equilibrio va a estar alterado y vamos a tener un gran desequilibrio entre la musculatura posterior y anterior, que sumado, por ejemplo, al peso de la cánula, más sumado al patrón respiratorio que tiene este paciente, nos va a desfavorecer la función de miembro, la función de la unidad funcional superior, que es con la unidad funcional con la que cuenta este paciente, por ejemplo, para desplazarse o, por ejemplo, para poder manejar controles ambientales. El equilibrio es tanto estático como dinámico en la unidad funcional cervical, depende de este interjuego entre los músculos prevertebrales, los músculos profundos, que le van a dar la estabilidad postural al cuello y a la cabeza, ¿sí?, en equilibrio con los músculos posteriores, que son en general más fuertes, ¿sí?, y que dependen mucho de los anteriores para poder funcionar de manera correcta y al dónde está ubicado el centro de masa de la cabeza en relación al tronco. Si los músculos prevertebrales se asocian con los músculos posteriores, la dinámica va a poder ser muy efectiva. Y hay en particular un grupo muscular que es tal vez uno de los más fuertes en cabeza y cuello y uno de los más determinantes, y sobre todo en este paciente que estamos planteando, porque es casi con exclusividad un músculo que va de cabeza a cintura escapular, sí, y a tronco, que tiene inervación completa. El resto de los músculos que van a estar muy solicitados, que son los accesorios respiratorios, como escalenos, por ejemplo, no tienen su inervación completa en esta paciente. Entonces, lo que va a hacer el esternocleidomastoideo va a ser muy importante en este paciente. Y la función del esternocleidomastoideo va a depender de con quién se asocia. Si se asocia con los músculos prevertebrales, lo que va a poder transferir es movimiento de flexión, ¿sí?, sobre todo de cuello y algo de flexión de cabeza. Bien. Ahora, si se relaciona con los músculos posteriores, lo que va a transmitir es extensión de cabeza y cuello. Bien. Entonces, si nosotros pensamos en el componente de esta paciente que tiene antepulsión en su cabeza, podemos tranquilamente relacionarlo con un exceso de uso del esternocleidomastoideo con un déficit de uso de los músculos prevertebrales, que a su vez no van a estar muy ayudados por los músculos supra e infraioideos por la presencia de la cánula. Entonces, la alineación correcta en esta unidad funcional va a ser determinante para la función que va a poder hacer esternocleidomastoideo. Si tengo antepulsada la cabeza todo el tiempo, mi esternocleidomastoideo empieza a cortarse
en esta situación y después es muy difícil salir de esa postura, más cuando tengo debilidad muscular. Entonces, esta sería una relación que podemos ver del esternocleidomastoideo junto con los extensores de la cabeza y cómo podría quedar determinada la postura, ¿sí? Recordando la inervación de los músculos que tenemos accesibles para corregir o para que se asocien con el esternocleidomastoideo, hace evidente el trabajo en términos de rango de movimiento y en términos de activación muscular que tenemos que hacer en terapia física. Entonces, tenemos que establecer una relación entre unidad funcional, obviamente, con lo que pasa con cintura escapular y tronco. Si no tengo una buena unidad funcional cefálica, eso va a impactar en el tronco y en la cintura escapular. Si no tengo un buen tronco, va a impactar en mi cintura escapular y por ende en unidad funcional. Y es una tríada que tenemos que estar considerando que desventajas en cualquiera de estos tres sectores va a estar alterando a los otros dos. Claro, en esta paciente de nuestro ejemplo no tiene esa posibilidad funcional de miembro superior, pero sí cómo va a estar orientada la escápula en relación al tronco nos va a dar mayor o menor estabilidad a la articulación glenumeral que en este paciente, por déficit de activación de la musculatura postural, va a tener tendencia a subluxarse, con lo que va a provocar un estímulo nociceptivo que no necesariamente le va a generar dolor al paciente, pero sí que va a actuar de manera negativa en su sistema autónomo, en su sistema vegetativo. Esto sería la postura de un paciente con una lesión muy similar a la que hemos planteado, ¿bien? En donde este es un paciente clasificado como C4, tenía algo de función este paciente en miembros superiores, pero no alcanzaba a hacer un grado 5 por la fuerza que tenía, ¿bien? Pero inclinación lateral, con antepulsión de la cabeza, como hemos estado charlando. Está claro que trabajar en unidad funcional cefálica y en cintura escapular es clave para este paciente. Entonces acá vemos algunas técnicas que nos pueden servir para trabajar movilidad a nivel de cabeza y cuello, de la unidad funcional de cabeza y cuello, para que las tensiones que se generan por la forma de trabajo del paciente se puedan ver liberadas y los músculos que están débiles puedan empezar a generar movimiento y de esa forma tratar de restablecer una dinámica. Algo que es clave que es el generar el doble mentón, cuello largo atrás como se veía en las imágenes. Otra técnica, sí, que es considerar la relación de unidad funcional cefálica con la parrilla costal, que en este paciente en particular no puedo empujar mucho como estabilidad a nivel del pecho porque ya de por sí va a estar colapsado hacia adelante, pero lo que son los hombros tengo que trabajar para el descenso y para reacomodar la cintura escapular en el lugar donde tiene que estar, ¿sí? Necesito expandir la cintura escapular para que puedan ingresar las escápulas hacia atrás. Esta es otra técnica que utilizamos para acomodar al paciente, para poder relajar los hombros. El trabajo en supino no es el ideal, por momentos nos da mucho beneficio, pero lo cierto es que muchas veces cuando vamos a ver a estos pacientes a domicilio, porque generalmente no vienen a nuestros consultorios, nos encontramos con el paciente acostado y esto nos da posibilidad de trabajar, por ejemplo, el rango a nivel, la estabilidad a nivel de la glenumeral, rango a nivel pectoral mayor, pectoral menor, ir estabilizando la escápula o realineando la escápula para poder tener una liberación en las tensiones del tejido tegumentario que me van a, en este caso, tirar la cabeza humeral hacia abajo y generar los mecanismos que hemos hablado antes. Los videos son cortitos, cada una de estas técnicas se puede utilizar durante varios minutos, pero el tiempo apremia. Otra forma de movilizar la cintura escapular, después de que estuve con el paciente en supino, puedo ponerlo en lateral, lo que me da mucho beneficio en términos también autonómicos con el paciente, porque es una posición muy tolerada por los pacientes, pero me da y estabilidad por el plano, pero me da mucha chance de poder movilizar, ¿sí?, la cintura escapular. Cuando el paciente tiene mucha cifosis en el tronco y no me da rango para mover la cintura escapular, necesito generar más movimiento a nivel de la columna para poder, sobre todo dorsal en este caso, para poder tener un posicionamiento más erguido. Cuando Josefina nos hable de posicionamiento, vamos a ver que necesitamos rango de movimiento para eso. Si el rango de movimiento no está disponible, ¿sí?, no lo puedo hacer. Entonces, puedo ejercer presión póstero-anterior a nivel de los cuerpos, perdón, de las apófisis espinosas, con un abordaje directo, o lo puedo hacer como abordaje indirecto a nivel de la parrilla costal.
El abordaje de la parrilla costal exclusivamente también es clave en este paciente, porque si la columna no se mueve la parrilla costal tampoco. Si yo muevo la columna y no muevo la parrilla costal, la posición del paciente, que ya sabemos que es con tendencia, yo le digo, succionar hacia adentro, el esternón y sifosis y hombros adelante y la cabeza en antepulsión, ¿sí? No lo vamos a poder resolver. Entonces, como les dije antes, es una tríada de elementos que al menos tenemos que trabajar. ¿Esto cómo lo vamos a trabajar? Y lo podemos trabajar como las técnicas que yo les mostré, o muchas veces estamos trabajando en equipo, con Celia, por ejemplo, para lograr que mientras se está haciendo un abordaje respiratorio de limpieza y demás, podemos estar trabajando rango de movimientos y asistiendo a esa mecánica ventilatoria. Otra estructura que no te podemos descuidar en este paciente que tenía retracciones es lo que pasa a nivel de caderas. Habíamos hablado de tobillo, rodilla también, pero no nos da el tiempo. Quería mostrarle a nivel de cadera que es clave. Es clave no solamente trabajar hacia la extensión de cadera, como lo estoy mostrando en esta técnica, evitando la anteversión femoral que suele suceder cuando queremos llevar el fémur hacia la extensión que arrastramos en anteversión la pelvis, sino también trabajar la flexión de cadera, que es clave para el buen posicionamiento del paciente. La extensión de cadera la necesitamos sin duda para evitar escaras y para la bipedestación del paciente. Ahora, la flexión de cadera la necesitamos para un buen posicionamiento y para las transferencias. Entonces, acá hay una secuencia que podemos realizar con un paciente con lesión medular alta, en donde los tiempos están siendo muy acortados de cada técnica, posicionar, vamos a hacer hincapié en pectoral. Toda esta secuencia hay que ir haciéndola respetando las manifestaciones autonómicas del paciente. Sabemos que a estos pacientes les cuesta mucho autonómicamente seguir el ritmo cardiovascular de la demanda que le estamos imprimiendo, ¿sí? Pero es clave, como les decía antes, trabajar la expansión a nivel torácica. Para eso necesitamos que los hombros puedan ir hacia atrás, que las escápulas puedan aducirse. Para eso necesitamos que la extensión de la columna a nivel dorsal esté presente, porque si no las escápulas no tienen a dónde entrar, si tengo sifosis, ¿sí? El paciente va a requerir mucha asistencia a la hora de transferir el peso más hacia adelante. Ya el controlar la cabeza le va a ser más difícil, entonces tengo que utilizar algún elemento, alguna técnica desde mi posicionamiento para poder ayudarlo. A veces cuando los pacientes son muy altos y tienen mucha dificultad, en estos casos usamos un collar de goma espuma blando que solamente le quite un poquito de peso. Ahí, en la misma posición, trabajo específico para unidad funcional cefálica. Y vemos que también comenzamos con el centro de gravedad más hacia atrás y vamos a ir trabajando para que ese centro de gravedad venga hacia más adelante. Es muy difícil mantener la alineación del paciente durante todas estas transiciones, pero es clave que tratemos de hacerlo para evitar más complicaciones, a nivel musculoesquelética sobre todo. Complicación a nivel musculoesquelética en estos pacientes se traduce en problemas autonómicos. Bien. Otra forma de poder trabajar con el paciente. Recuerden que el fin de esto, entre otras cosas, es poder tener disponible un buen posicionamiento para un mejor patrón respiratorio. Otra forma, acá estoy sentado sobre un balón terapéutico, que la misma forma del balón la puedo utilizar en mi favor para empujar la columna dorsal hacia adelante y generar más extensión a nivel del tronco, más expansión a nivel del tronco. Tengo que cuidar mucho a nivel glenohumeral este paciente, por lo tanto, los miembros superiores tengo que estar todo el tiempo buscando posicionarlo en la mejor forma posible. En este caso, necesito conservar la mayor rotación externa de hombro posible, porque la rotación interna de hombro se relaciona con la flexión y yo necesito más extensión. Para eso va la rotación externa. Sabemos que los movimientos de tronco a nivel de estos pacientes, cuando tenemos espasticidad, como habíamos dicho antes, ayuda a regular esa hipertonía y por otro lado nos va a dar mayor expansión en la parrilla costal. Por lo tanto, los beneficios que obtenemos de este tipo de trabajo son muy amplios.
Otro aspecto en el cual queremos hacer hincapié es en que todo paciente con lesión medular debe ser bipedestado. El caso en análisis no es la excepción. Sabemos que hay funciones que van a estar alteradas en nuestra paciente que potencialmente se pueden ver beneficiadas con la bipedestación. La bipedestación, junto con las técnicas que acabamos de ver en el video, van a favorecer la mecánica ventilatoria, la mecánica del diafragma, y esto potencialmente va a impactar en el sistema digestivo y en el sistema urinario. Sin obviamente desmerecer el impacto positivo que seguramente va a tener esta mejor dinámica en el sistema respiratorio. Por otro lado, la bipedestación, esa carga de peso en miembros inferiores, ¿sí?, puede traer potencialmente beneficios en el sistema musculoesquelético en términos de conservación ósea. Quienes hemos visto pacientes con lesión medular, con fracturas patológicas por osteoporosis, entendemos lo importante que es la bipedestación para estos pacientes en términos de conservación ósea. Si bien está discutido, antes de no ofrecerle nada al paciente, es un excelente recurso. Esta paciente en particular tiene espasticidad, con lo cual la conservación de la calidad ósea puede verse parcialmente beneficiada. Otro sistema que puede estar muy beneficiado con la bipedestación es el sistema autonómico, es el manejo cardiovascular de este paciente. Si bien puede ser tanto beneficioso como puede ser el freno que vamos a tener con este paciente para poder bipedestarlo, si nosotros logramos que el paciente pueda sentarse y manejar la demanda cardíaca que le provoca el sentado, podemos pasar a otra etapa de la bipedestación. ¿Cuánto tiempo va a estar este paciente bipedestado? De nuevo, el sistema cardiovascular nos va a estar hablando y nos va a estar diciendo cuánto tiempo puede tolerar el paciente. Sin duda que a mayor tiempo, mayor beneficio va a tener el paciente. Lo que nos va a ir marcando acá el límite es la presión arterial del paciente. Ya tengamos en cuenta que de base el 120 milímetros de mercurio de máxima y 80 milímetros de mercurio de mínima en estos pacientes ya deja de ser la norma. Si tenemos un paciente en bipedestación con una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, consideramos que está en una muy buena situación para seguir su bipedestación. De hecho, si un paciente baja a 90, seguimos en bipedestación si no hay síntomas, y si baja de 90, ya deberíamos pensar en bajar la posición del paciente. Si pensamos en bipedestar al paciente, necesitamos ofrecerle un recurso de bipedestación. Estos son 3 recursos válidos en nuestro caso, son los 3 eléctricos, y en Argentina se consideraría alta tecnología. Es muy costoso tenerlo y es muy difícil que los pacientes lo tengan, ¿sí? También hay recursos mucho más económicos que podemos utilizar y son más viables con estos pacientes, donde tenemos bipedestador con una tabla o bipedestador con 2 tablas. El beneficio para nuestro caso, nuestra paciente, podría ser el bipedestador con 2 tablas, en donde tenés 2 estaciones para bipedestar al paciente, por lo tanto es más fácil y más tolerable desde el punto de vista autonómico, y por otro lado, una sola persona podría bipedestarla. También consideremos que tenemos recursos humanos y recursos mucho más económicos para bipedestar al paciente. Esta era una paciente con lesión medular C4, que era la primera vez en la cual se la bipedestaba, ¿sí? Y acá tenemos como recurso humano mucho. Su terapista, que estaba parándola por primera vez a esta paciente, yo que en ese momento tenía algo de cabello y era el terapista más grandote, ¿sí?, de mayor tamaño que había en la institución, y la enfermera que estaba lista para poder ir siguiéndola desde la toma de signos vitales, ¿sí? Entonces, yo estaba ahí no por mis habilidades, sino por mi tamaño. La paciente quería que esté yo porque era el más grandote. ¿Qué estamos utilizando para bipedestar a esa paciente? ¿Sí? Nada más que esto, una valva. ¿Qué es una valva? Es un caño de PVC que acá en Argentina se utiliza para los desagües, al cual lo cortamos, utilizamos una pistola de calor o la hornalla de la cocina, el fuego de la cocina, para darle un doblez para que no lastime al paciente, y eso combinado con una venda elástica, ¿sí?, que también nos va a ayudar al retorno venoso si lo hacemos con un vendaje tipo centrípeto desde distal hacia proximal, nos va a ayudar a poder bipedestar al paciente solamente con mantener la extensión de rodilla, obviamente combinando con una faja para asegurar el retorno venoso en esta paciente. Podemos tener ya un recurso muy válido y muy económico para bipedestarla. Con un tope anterior, como vemos en cualquiera de estos casos, ¿sí?, tenemos con muy poco dinero,
posibilidad de bipedestar a este paciente. Acá estamos viendo muchos pacientes en un taller en el cual están bipedestados con diferentes recursos, todo de baja tecnología, con a lo sumo un andador para poder mantenerse parados. El recurso económico no debería ser un impedimento para poder beneficiar a este paciente con la bipedestación. Los dejo con Celia, espero que hayan recibido información valiosa con los aportes que traté de hacerles. Bueno, ha sido un gusto que me inviten y bueno, y espero que cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, vamos a hablar tres licenciados de nuestra ciudad, Córdoba. Me parece sumamente importante, viendo este caso clínico presentado por mi colega, una de las cuestiones básicas para el manejo respiratorio, que es la evaluación de la deglución, y una medida simple es la evaluación con blue test, simplemente pintar la lengua con algún colorante natural. Habitualmente nosotros usamos colorante para torta en pasta, se pinta la lengua y luego se aspira. Previamente se aspira al paciente, luego se pinta en la lengua y posteriormente se aspira de nuevo. Si el colorante pasa a la vía aérea, habla de un trastorno de la deglución y bueno, eso habrá que ser, que tendrá que ser motivo de evaluaciones sucesivas para el mejor cuidado respiratorio. Sabemos que los trastornos severos de la deglución, que pueden estar presentes en algunos pacientes con lesión medular alta, hacen muy complicada la vida en cuanto a los cuidados respiratorios. Así que me parece una cuestión básica a evaluar y a tratar. A raíz de esta situación y pensando en un paciente que tiene un trastorno, que puede o no tener el trastorno de la deglución, es importante pensar en qué tipo de cánula de traqueostomía vamos a usar, porque las cánulas que tienen aspiración subglótica, camisa interna y balón son las más específicas para este tipo de situación, y además necesitamos una cánula con balón insuflado para lograr una adecuada presión para ventilar a este paciente. Entonces, esa es la cánula más aconsejada, con aspiración subglótica, camisa interna y balón. Y cuando las cánulas de traqueostomía tienen balón, es indispensable la medida diaria de la presión del balón, porque todas las alteraciones que puede provocar son sumamente severas por el exceso de presión en la insuflación del balón. Entonces, no se puede testear de manera improvisada o informal como se hacía en la antigüedad con el dedo. Necesitamos un manómetro que se puede fabricar de manera casera con un manómetro de un tensiómetro, y la presión del balón tiene que ser entre 20 y 25 milímetros de mercurio. Entre 25 y 35 milímetros de mercurio está la presión de perfusión del capilar en la vía aérea. Entonces presiones mayores del balón puede provocar severas alteraciones a nivel de la vía aérea. Esto es muy importante porque los pacientes con lesiones medulares altas suelen haber pasado un largo tiempo internados, y luego de este tiempo de internación, para sobrevivir a su proceso, han tenido múltiples cambios de vías aéreas artificiales, desde tubos endotraqueales, diferentes tipos de cánula de traqueostomía, probables manejos para intentar extubaciones o decanulaciones. Entonces, todos los fracasos o los reintentos, tanto en intubaciones como en recanulaciones, pueden haber dejado algún daño en la vía aérea. Entonces, es sumamente importante el control de estos pacientes, si se puede a través de una fibroscopía de la vía aérea, ¿no? Entonces, además de este control, entonces ya pensamos en cosas muy claras: evaluación de la deglución, evaluación del tipo de cánula que tiene el paciente para ser ventilado y para el mejor control si hay trastornos de la deglución, ya que el dispositivo
dispositivo de aspiración subglótica permite medir y permite aspirar la saliva que queda en el lago faríngeo, y eso evita las neumonías asociadas a la ventilación también, ¿no? Porque el pasaje de esa saliva masiva o el cultivo de gérmenes en esa zona provoca aspiración hacia la vía aérea y eso puede generar infecciones, ¿no? Entonces es indispensable esa limpieza del dispositivo de aspiración subglótica, además de la limpieza de la camisa interna, que evita, por supuesto, los taponamientos y también hace que el paciente tenga una mejor ventilación, porque si nosotros pensamos que el moco las secreciones se pueden ir acumulando, tenemos que lograr que esto no suceda para también evitar las infecciones. Las infecciones, por supuesto, de la vía aérea se tienen que tratar con antibióticos y hay que generar una limpieza diaria del ostoma, además de todos los elementos que usamos a su vez para higienizar la cánula, la camisa interna o la cánula, y por supuesto la limpieza de todos los elementos con los que trabajamos en respiratorio, ¿no? Es importante esto, aconsejar a los cuidadores, a los familiares, entrenarlos con el manejo de todos los elementos que tengan que ver con los respiratorios, además de los cambios de tubuladuras periódicos, porque estos detalles suelen ser poco cuidados a la hora de externar a los pacientes, y los pacientes a veces pasan un año con la misma tubuladura. O sea, eso es una realidad que sucede en todos los países, y esas tubuladuras que se usan con los respiradores al acumular agua también cultivan gérmenes. Entonces, sumo cuidado en la limpieza e higiene de los elementos y el recambio de los elementos que son descartables o que tienen un uso durante un tiempo. También aconsejar el tiempo del cambio de las cánulas. Hay cánulas que se pueden cambiar una vez al mes, hay cánulas que se pueden cambiar cada 6 meses y hay cánulas que hasta incluso se pueden cambiar una vez al año. Habrá que aconsejar de acuerdo a la disposición en cada país de lo que tenemos disponible para poder usar correctamente con nuestro paciente. Es importante esto, como les decía, el tema de si se puede usar catéter de aspiración protegida. Entonces se puede usar uno durante el día y al ser protegido no se contamina, y bueno, es también una forma, digamos, más específica de evitar las infecciones, porque cada vez que tenemos que aspirar con una sonda nueva hay que hacerlo de manera estéril y adecuada. Entonces a veces en el apuro, si el paciente está con un cuadro de bastantes secreciones, se cortan a veces estas vías de los cuidados, y digamos, la sonda al estar, digamos, que puede haber quedado en un mal lugar, o al abrirla la podemos contaminar, y eso no es bueno para estos pacientes que están con ventilación las 24 horas y digamos que necesitan probablemente más aspiración que los pacientes que no están ventilados todo el tiempo. Importante también controlar los parámetros con los que el paciente está ventilado. Importante porque a veces la ventilación específicamente es demasiado excesivo y tiene lavado demasiado de CO2, que eso no le ayuda para nada al paciente, y también controlar la PO2, que son como los detalles básicos. La PO2 es más fácil de controlar, o por lo menos tener un control de saturación, pero no así la CO2. Entonces es importante cada tanto un control periódico de ver con qué gases estamos ventilando a nuestros pacientes y son los apropiados, no solamente mirar la saturación. A veces también pueden producirse cambios durante la noche, por eso es en cuanto a la ventilación, y a algunos pacientes tener hipercapnia. Entonces por eso es sumamente importante controlar los valores del dispositivo para ventilar que usan nuestros pacientes. Importante también esto de favorecer la comunicación. Algunos pacientes pueden hacer una forma de comunicación hablada a través de generarle fugas para que en la fase expiratoria ese aire pueda mover las cuerdas vocales y los pacientes pueden hablar. Algunos lo pueden lograr, otros no lo pueden lograr. Me parece siempre sumamente válido intentar algún tipo de comunicación verbal con los pacientes, y también a veces a través de la aplicación de aire en el dispositivo subglótico, algunos pacientes
pacientes logran fonación. O sea, dos detalles importantes, ya que al tener válvula expiratoria y tener un sistema de ventilación para poder realmente sostener la vida, es difícil otro tipo de comunicación hablada. De todas formas, los colegas van a ver alguna otra forma, ¿no? Es muy importante eso, o sea, buscar una forma de comunicación. Esta es una posibilidad. Es importante asesorarse con el kinesiólogo respiratorio, cómo podemos variar los parámetros del ventilador para favorecer la comunicación a través de la ventilación afuera, ¿no? Bueno, con respecto a las cánulas, ya que estamos hablando de la fonación y la posibilidad de la comunicación, las cánulas fenestradas se desaconsejan por el tema de que las fenestras suelen quedar mal ubicadas, y si no tenemos controles periódicos a través de una fibroscopía de la vía aérea, no sabemos cómo está la fenestra colocada, y las fenestras generalmente suelen generarse alteraciones con las mucosas, y eso lo único que trae son inconvenientes, se tapan, se cierran, o al querer recolocar las cánulas se termina lastimando a los pacientes. Así que, digamos, en lo personal, nunca uso cánulas fenestradas, sino que busco otras maneras de favorecer la comunicación de los pacientes sin el uso de estas cánulas, sobre todo por eso, porque no nos es tan fácil tener controles periódicos a nivel de fibroscopía. Así que, bueno, sumamente importante tener en cuenta. Entonces, vuelvo a repetir, el tipo de cánula con la que voy a ventilar al paciente, y lo voy a mantener y le voy a dar la mejor calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Y, por supuesto, este famoso cuidado para evitar las infecciones, ¿no? Bueno, otro tema importante es el manejo de las secreciones de los pacientes con lesiones medulares altas. Todos sabemos que nuestras secreciones se van liberando, van subiendo hacia la vía aérea superior, hecho que lo realizan las cilias de manera natural, pero cuando tenemos cánula de traqueostomía, ese proceso que es natural y en general deglutimos 2 centímetros de secreciones por hora, no se puede realizar cuando tenemos traqueostomía. Entonces, todos los pacientes en menor o menor grado, en mayor, perdón, o menor grado, tienen cantidad de secreciones que necesitan ser aspiradas, pero además necesitan ser manejadas desde lo más periférico del pulmón. A veces los pacientes solo reciben como terapia respiratoria aspiración de las secreciones de la cánula, y eso no es lo adecuado. Lo adecuado es generar maniobras para que las secreciones puedan ir hacia la vía aérea artificial, y luego de ahí poder aspirarlas, ¿no? Entonces, importante, por ejemplo, usar la bolsa de resucitación manual para hacer algunas insuflaciones, y luego maniobras manuales para favorecer que estas secreciones puedan ir hacia la cánula de traqueostomía y luego ser aspiradas. Y lo ideal siempre, cuidar la vía aérea del paciente aspirando en lo posible el tamaño de la cánula, no ir hacia la vía aérea más inferior. Algunos, digamos, sostienen esto de introducir la sonda hasta que hace tope. O sea, eso es bastante, digamos, nocivo para el paciente porque puede generar lesiones, sangrado. Entonces, medir el tamaño que voy a usar de la cánula para poder introducirla adecuadamente y no pasar mucho más allá de la vía aérea y poder lastimar, ¿no? Así que la medida y estas maniobras para poder subir las secreciones y para luego que sean aspiradas, pero saber que el hecho de no darle al paciente la posibilidad de volúmenes de aire, que eso lo aporta la bolsa de resucitación, y luego maniobras manuales que ayudan a la expiración, no alcanza con el solo hecho de aspirar la vía aérea. Hay que hacer maniobras específicas para lograr esta famosa ventilación y eliminación de las secreciones, ¿no? Cuando los pacientes pueden trabajar por vía aérea superior, usamos lo que se llama apilamiento de aire. Estos pacientes, al no contar con glotis, simplemente hacemos maniobras que se llaman de hiperinsuflación, ¿no? Entonces, esto es indispensable porque cuando nosotros trabajamos, digamos, con estos pacientes que están mucho tiempo y se torna crónico este proceso del manejo de la ventilación y de la secreción,
secreciones, tenemos que disminuir la posibilidad de las atelectasias, porque eso sabemos que sí o sí va a generar infecciones. ¿Cómo lo hacemos? Evitando estos procesos de falta de ventilación. Entonces la hiperinsuflación que usamos con la bolsa de resucitación cambia la perspectiva respiratoria de nuestro paciente, ¿no? Bueno, otro detalle es para mí súper importante, el uso de fajas abdominales, y solo abdominales, para que al insuflar logremos la ventilación en el tórax, ¿no? Las fajas tienen que ser solo abdominales y usadas en determinados momentos. Hay que recordar que también el exceso de la presión intraabdominal también termina, a veces generando complicaciones a nivel del suelo pélvico. Entonces tiene que usarse para algunos tiempos. Lo recomiendo para cuando hacemos las sesiones de terapia respiratoria, para, como les decía, favorecer esta insuflación del tórax, que eso permite mantener flexible el tórax. Todos los pacientes ventilados necesitan tener un tórax flexible precisamente para que las presiones puedan cumplirse con normalidad y manejar los volúmenes de aire adecuados, ¿no? El hecho de usar una bolsa de insuflación es muy segura siempre y cuando usemos bolsas de insuflación que tengan válvula de seguridad. En el caso de este paciente, que es un adulto, válvula de seguridad a 60 centímetros de agua, para que si nos pasamos de esa presión, la válvula falla y no nos lesiona el pulmón los pulmones del paciente, ¿no? Entonces es importante la faja, y también usarla para bipedestarse o para sentarse en algunos momentos, porque eso también ayuda a regular la tensión arterial. A veces suele ser como lo básico para los pacientes al inicio de las lesiones para poder sentarlo, ¿no? Una simple faja abdominal también regula la función del diafragma. El diafragma es un músculo que regula, además de ventilar y todas las cuestiones que sabemos desde siempre de lo respiratorio, también ayuda a la postura, es un músculo postural y respiratorio a la vez, y regula las presiones intratoráxica e intraabdominal, siempre y cuando yo las pueda cumplir. La presión intratoráxica, medianamente el paciente ventilado la cumple con un dispositivo externo, pero la presión abdominal no tiene cómo generarla porque se quedó sin músculos expiratorios, porque la lesión es demasiado alta. La inervación de los abdominales es a nivel dorsal, entonces en estos pacientes no tenemos músculos expiratorios, entonces lo tenemos que ayudar con una faja para regular estas presiones y el diafragma se sienta más liberado. Los pacientes con lesión medular trabajan mejor en decúbito supino, porque también ahí podemos trabajar sin faja, el peso de las vísceras hace que se cumpla la ley de Laplace y funcione mejor el diafragma también, ¿no? Y bueno, y por supuesto, esto que les decía y que es como básico en todos los pacientes, esta asistencia intensiva de la tos. Cuando nosotros tenemos una cánula de traqueostomía, la función de la glotis, que es la indispensable, el cierre de las cuerdas vocales, más lo poco que puede completar la epiglotis para poder generar presión intratorácica y luego hacer la fase expulsiva de la tos. Cuando tenemos una cánula de traqueostomía, ya sea con lesión o sin lesión medular, el paciente no tiene la función glótica, entonces el aire entra y sale sin mayor esfuerzo, por eso siempre necesitamos maniobras manuales para asistir la tos. Por supuesto que podemos usar el COFACIS, y el COFACIS, que es un dispositivo donde insuflamos una cantidad de aire o una determinada presión, y luego esa presión es exsuflada o es sacada hacia el exterior por la misma máquina. Y en ese caso tenemos que regular adecuadamente las presiones, porque a veces la presencia del tubo de traqueostomía hace requerir más presiones. Normalmente por la vía aérea superior usamos el COFACIS con presiones más o menos 40 centímetros de agua. Cuando usamos a través de traqueostomía podemos subirlo a 60, a 70 incluso. Entonces hay que ver cuál es la presión adecuada si nosotros tenemos que usar un COFACIS. Bueno, espero que les haya quedado como un pantalla general sobre el manejo, el cuidado para evitar las infecciones, y bueno, esto de el trabajo del tórax, que es indispensable con todas las áreas, desde lo respiratorio, o sea, no solo mirar esta cuestión de solo el control de las secreciones, sino de toda la musculatura del tórax, para que realmente permitamos una buena, una adecuada salud respiratoria. Los próximos dibujos son simplemente ilustrativos. Este es un ejemplo del glú test
como en este paciente es positivo. Este es una cánula de traqueostomía con balón, camisa interna, aspiración subglótica, que es la aconsejada, el control de la medida de la insuflación del balón para no provocar lesión de la vía aérea. Simplemente para recordarles la ley de Laplace, que los pacientes con lesión medular trabajan mejor en decúbito supino, en estos momentos, no es para que los tengamos siempre acostados. La bolsa, las diferentes bolsas de insuflación, acá están con la interfase para la cara, que no usamos en estos pacientes, directamente usamos con un dispositivo que vaya hacia la vía aérea, siempre usar conectores flexibles, porque cada vez que conectamos y desconectamos o manejamos una cánula de traqueostomía, podemos provocar todos movimientos de fricción. Ejemplos de fajas para usar en los pacientes, recuerden que sea solo abdominal y que como mucho tome las últimas costillas. Bueno, acá un ejemplo tratando de ayudar a un paciente a eliminar las secreciones con una lesión medular alta, y simplemente recordar que nuestras manos son indispensables para el abordaje y la asistencia de la tos. Bueno, les agradezco muchísimo esta oportunidad de presentar las cosas que conozco desde lo respiratorio, y bueno, quedo a la disposición para todas las preguntas que puedan hacerme o si quedó alguna duda. Esto es simplemente una guía basada en diferente bibliografía, que también el que considere que necesita algún artículo en especial, me lo puede solicitar. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es simplemente un resumen de de mi currículum, así que bueno, estas son mis palabras finales. Muchas gracias, licenciada, muy interesante. Hola a todos, buenas noches. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización por invitarme. A mí me toca hablar sobre la parte de posicionamiento y movilidad en pacientes con lesión medular cervical alta. Como muchos de ustedes sabrán, la postura y la variabilidad de posturas que podemos conseguir a lo largo del día impactan directamente en todos los sistemas que están enumerados en la diapositiva. Los objetivos desde el área de posicionamiento y movilidad con cualquier paciente son brindar autonomía, brindar confort y promover la participación social y comunitaria. En el caso de este paciente, vemos que la autonomía va a estar dada por las áreas de la comunicación, con algún sistema de comunicación aumentativo alternativo, la movilidad con la motorización de su silla de ruedas, el cuidado del cuerpo en cuanto a las funciones motorizadas de la silla y la educación que el paciente reciba sobre cómo poder cuidarlo, el control del ambiente a través de el Bluetooth de su silla motorizada y el acceso a través del mismo medio al celular y la computadora. Con esto podemos promover los tres objetivos que mencionamos anteriormente. ¿Qué debemos evaluar en un paciente cuando pensamos en posicionamiento y movilidad? Si bien estos dos aspectos se presentan como separados, vamos a ver que tienen mucha interrelación entre sí. En cuanto al posicionamiento, debemos tener en cuenta cuáles son los rangos de movimiento disponibles en las diferentes articulaciones del cuerpo, no solamente en las articulaciones de cadera y rodilla, que van a ser las delimitantes para conseguir una postura de sentado, sino en las diferentes articulaciones del cuerpo y en cómo estas impactan en la postura más neutra que el paciente pueda conseguir. El dolor, si hay presencia o no de dolor, cuáles son los factores que lo aumentan y cuáles son los factores que lo disminuyen. La estabilidad clínica en postura de sentado, esto tiene que ver con la desregulación autonómica que sufren los pacientes con lesiones medulares cervicales altas, y en cuál es la tolerancia a la postura de sentado y cuáles son los requisitos o los elementos que el paciente necesita en esta postura para poder tolerarla a lo largo del día, ya que va a ser la posición en la que se desarrollan la mayor cantidad de actividades de su día a día. Las medidas corporales, obviamente, que van a delimitar las superficies y las medidas de apoyo del equipamiento. La sensibilidad, si está alterada, si está disminuida, si está ausente o presente. Y esto va a determinar también cuáles van a ser las superficies de contacto que vamos a utilizar con este paciente en cuanto a la emisión de calor, a la humedad, a la aspereza o a la suavidad de las texturas. Y las compensaciones que este paciente tenga, tenemos que saber que en los pacientes con lesión medular cervical tan alta, vamos a tener que tener en cuenta cuáles de estas compensaciones son funcionales para el paciente, porque muchas veces vamos a tener que respetarlas y acompañarlas.
En cuanto a la movilidad, aspectos cognitivos y visuales que tengan que ver con la relación de su cuerpo en el espacio y del equipamiento en el espacio, el campo visual, el conocimiento el reconocimiento del peligro, el joystick de manejo y de la silla y de las otras funciones de la silla, en cuanto al dispositivo de entrada que vamos a utilizar para el paciente y a cuán efectivo va a ser el paciente en el uso de ese dispositivo. La relación entre posicionamiento y movilidad, no solo por seguridad, que tenemos que brindar al paciente cuando se desplace en su silla de ruedas, sino también en cuanto a la funcionalidad y a la eficiencia del acceso al joystick de manejo desde la postura del paciente y al campo visual que le presentamos al paciente para que pueda manejar la silla de una forma segura. El transporte, es importante que en el paciente con silla de ruedas motorizada tengamos una alternativa de silla de ruedas manual, no solo ante una eventualidad de que se rompa o requiera mantenimiento la silla motorizada, sino también ante dificultades en el transporte. Y por último, la tracción de la silla de ruedas motorizada, que puede ser posterior, medio o anterior, y que, de acuerdo a cuál seleccionemos, va a ser la estabilidad de la silla, la posibilidad de moverse intra y extramuro, y el radio de giro que la silla tenga. Todo esto va a estar delimitado por los objetivos y necesidades del paciente en particular, que son los que tenemos que analizar cuando pensamos en estos dos aspectos, y cuáles son las actividades que el paciente realice y en qué ambiente los desarrolla. En este caso clínico en particular, vamos a pensar algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, el control de la cabeza. Tenemos que saber que el soporte cefálico que le vamos a dar al paciente necesitamos darle libertad de movimiento, ya que el paciente tiene conservadas algunas funciones de la unidad funcional cefálica, pero además necesitamos brindarle confort para el descanso y para el sostén de la postura a lo largo del día. Este paciente presenta una asimetría funcional que está dada por la asimetría de activación entre la musculatura del hemicuerpo derecho e izquierdo a nivel de cuello, y por esto necesitamos, con el soporte cefálico, darle libertad de movimiento, pero también prevenir que esta asimetría se acentúe cada vez más. Va a ser un ajuste muy personalizado al paciente. El joystick mentoniano que habíamos mencionado que este paciente tenía, se puede ver en la primera imagen abajo a la izquierda. Este joystick le permite al paciente utilizar el mentón para generar desplazamientos de la silla y a su vez navegar con los dos clics derecho e izquierdo que tiene ahí al costado, que son de uso con el mentón o con la lengua, para poder acceder a las diferentes funciones de la silla de ruedas y el acceso vía Bluetooth a la computadora o al celular. Este joystick debe ser rebatible, el anclaje que tiene o el montaje, para que el paciente pueda acceder, entrar y salir de la silla de ruedas, y a su vez ajustable en distintos planos para poder respetar en caso de que el paciente recline el asiento o genere alguna modificación en su postura, poder adaptarlo para que el paciente siga teniendo contacto con el joystick. Y por último, la sensibilidad, que va a ser algo de entrenar a medida que el paciente vaya ganando más habilidades en el manejo de la silla de ruedas, podemos ir ajustando la sensibilidad de este joystick para hacerlo más efectivo y funcional para el paciente. En cuanto al control de tronco, vemos en la cuarta diapositiva, en la cuarta imagen, perdón, contando desde la izquierda a la derecha, un respaldo de contorno profundo que le va a dar al paciente mucha superficie de apoyo. Esto va a disminuir la carga de presión sobre algunos puntos, que a su vez le va a dar una sensación de seguridad, porque recordemos que este paciente no posee control de tronco, entonces necesitamos brindarle un soporte externo. Y a modo de seguridad, podemos también utilizar una pechera que le va a dar al paciente el control anterior del tronco, sobre todo para la movilidad en terrenos más irregulares o en situaciones en las que el paciente pueda tener alguna sensación de inestabilidad. Además, necesitamos brindarle soportes accesorios, no solo para el celular o la tablet o el elemento que el paciente utilice como sistema de comunicación aumentativo alternativo, sino también para su respirador y el agua como otra función en la cual podemos nosotros brindarle autonomía al paciente, simplemente colocando un soporte posterior y esa bombilla larga que queda siempre cercana a la boca del paciente para que pueda tener acceso a los líquidos siempre que quiera.
También tenemos que tener en cuenta, en cuanto a la postura en general, poder darle estabilidad a la pelvis. Esto va a estar dado no solamente por un almohadón híbrido, como se puede ver en el medio de la imagen, sino también a través de un cinturón de 2 puntos, que nos va a permitir esto, mantener la pelvis en la situación más neutra posible, siempre respetando los rangos de movimiento que este paciente tenga. Recordemos que tenía unas retracciones flexibles, o limitaciones flexibles a nivel de cadera y de rodilla, y por lo tanto nos va a permitir colocarlo en una posición neutra, pero necesitamos asegurarlo con el cinturón de 2 puntos para evitar el cizallamiento o el desplazamiento de la pelvis hacia la retroversión. El almohadón híbrido, a su vez, nos va a permitir generar una prevención en cuanto a los puntos de hiperpresión que se pueden generar por una postura de sentado a lo largo de muchas horas del día. Las funciones de la silla que se ven en la imagen abajo a la izquierda son, la primera es la de tilt, que es la inclinación completa de respaldo y asiento y soporte de piernas, que respeta el ángulo entre el asiento y el respaldo. Esto le permite al paciente variar la postura, variar los puntos de presión, sin perder la relación de su tronco con su pelvis y sus miembros inferiores. La reclinación del respaldo, que es la imagen del medio, es solamente una apertura del ángulo asiento-respaldo, que en este paciente puede que necesitemos abrirla, abrir un poquito ese ángulo para darle más carga de peso posterior y brindar así más estabilidad en cuanto al control del tronco. Y además la elevación eléctrica de las piernas, que combinado con las funciones de tilt y de reclinación, le va a permitir al paciente mayor variabilidad de posturas a lo largo del día. La tracción central, como dijimos y como se puede ver en la imagen abajo a la derecha, es la más predecible para el paciente, ya que el centro de gravedad y el centro de giro coinciden con lo del cuerpo del paciente. El tipo de ruedas de suspensión, en este caso, este paciente se desenvuelve en ambientes internos, por lo cual no va a ser necesaria tanta amortiguación, pero sí es necesario que lo tengamos en cuenta en pacientes que circulan por ahí por ambientes más irregulares. Los rangos de movimiento, tenemos que acomodar todos los rangos del paciente en la posición más neutra posible. Tengamos en cuenta que los isquiotibiales estaban con una retracción flexible y esto puede tender a la retroversión, por esto es importante que posicionemos la pelvis con el cinturón pélvico, que respetemos el largo de pierna del paciente para darle más superficie de apoyo y para evitar así que se aumenten estas retracciones. No nos permite el equipamiento de silla de ruedas, o no debemos hacerlo, forzar los rangos de movimiento. Vamos a respetar los rangos de movimiento que el paciente tenga, como decíamos antes, en la posición más neutra posible. En cuanto a la espasticidad, algunas claves que podemos usar en el equipamiento para tratar de reducir esta espasticidad o mantenerla lo más neutra posible, es ampliar las superficies de apoyo. Por esto es importante que pensemos en el largo, en la profundidad del asiento, para que contengan esos miembros inferiores y les den más apoyo, que evitemos así el dolor y que generemos una distribución de la presión más equitativa, evitando puntos nociceptivos que puedan aumentar la espasticidad. Y como decíamos antes, en cuanto al transporte, tenemos que pensar en una alternativa manual que le permita al paciente sortear dificultades en cuanto a no tener un transporte adaptado para llevar su silla de ruedas motorizada, y a su vez, como una segunda opción, si la silla de ruedas motorizada sufre algún desperfecto, tenemos que tener en cuenta que esta silla de ruedas manual necesita cumplir con algunos requisitos como son el tipo de almohadón, el ángulo del asiento y el respaldo, la posibilidad de tener tilt en el espacio o inclinación en el espacio, la estabilidad de tronco, de pelvis y el control cefálico tienen que estar respetados, y a su vez tenemos que poder montarle el dispositivo de comunicación del paciente y su respirador. A modo de cierre, nosotros queríamos recalcar la importancia de empoderar al paciente con educación. No solamente es el paciente el destinatario de toda esta educación, sino también su familia, sus cuidadores y todos aquellos que formen parte del entorno del paciente. Tenemos que pensar, como decía Damián, en los cuidados osteomioarticulares, en los cuidados respiratorios que nos mencionaba Celia, y acá yo le sumo los cuidados posturales. Recordemos que podemos usar fotos y videos para mostrarle al paciente cuál es su postura, para generar esta autopercepción
donde el paciente puede ir descubriendo cuál es su postura más funcional y cuál es donde se siente más cómodo y puede guiar a otros para que lo acomoden. Las estrategias a libre presión, como vimos, utilizar las funciones motorizadas de la silla, pero además conocer cuáles son las técnicas que pueden ser asistidas por un tercero para generar alivio de presión. Y siempre que hablamos de dispositivos de tecnología o dispositivos de productos de apoyo, tenemos que pensar en la seguridad en el uso y en el mantenimiento de esta silla de rueda y de todo el equipamiento que usa el paciente, saber cuáles son las formas de limpiarlo, con qué frecuencia necesitan hacer un service y cuáles son las formas seguras de utilizarlo, de guardarlo, de trasladarlo. Eso sería todo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al equipo de kinesiología. Excelente las 3 disertaciones, gracias a los 3, y a Marce que estaba ahí coordinando el equipo. Bueno, como les habíamos comentado al principio, la idea nuestra es poder hacer un abordaje integral de este paciente. Por lo tanto, vamos a llamar a algunos de los profesionales, y aquellos profesionales que quieran participar dando su opinión, lo pueden poner también en el chat. Y la idea es que podamos tener, digamos, de varios profesionales la opinión de cómo sería la intervención de este paciente. Por eso, bueno, me gustaría invitar al doctor Ángel García, que es médico urólogo, más que nada para que un poco nos comente las características de la vejiga que podemos esperar en este paciente en particular, cuál sería la intervención, más que nada con cateterismo intermitente, y en qué momento se podría hacer los estudios urodinámicos. Ángel, estás muteado. Ahí está. Perfecto. Qué gusto de estar con ustedes acá. La verdad que me encuentro con amigos, con Marcelo, con Josefina, con vos. No he visto a otros ni escuché la presentación del caso tampoco. Es decir que, pero puedo decir alguna cosa sobre lo que son nuestros protocolos en estos tipos de casos o parecidos, ¿no? Evidentemente, en el caso de los lesionados medulares altos, el problema más importante que se nos presenta en el futuro es la independencia en cuanto a la cateterización intermitente. Obviamente, en los periodos iniciales vamos a tener un periodo, lo que se llama una médula de shock, que todos ustedes saben bien, y luego ese periodo, que dura aproximadamente un mes, generalmente uno lo mantiene con una sonda permanente, ¿no es cierto? Lo cual no es lo mejor, pero bueno, durante ese mes uno trata de tenerlo con una sonda permanente, cambiándola con frecuencia para evitar las infecciones urinarias. Ahora, una vez que pasa la etapa del shock medular, es imprescindible realizar un chequeo de base de su vía urinaria, que para nosotros consiste en 2 cosas fundamentales. Una ecografía de su vía urinaria superior y de la vejiga, y posteriormente una urodinamia. Prácticamente es imposible manejar con certeza un paciente neurogénico sin urodinamia. Obviamente que en los primeros momentos la urodinamia y la vía urinaria va a ser normal, en el caso de, obviamente, que el paciente no haya tenido una cosa previa al accidente. Pero eso nos sirve de punto de partida, porque obviamente vamos a tener que ir controlando a este paciente a ver en qué medida su vía urinaria se altera o no. Los controles tienen que ser periódicos, y estos 2 estudios que hemos mencionado son importantes, porque la ecografía nos da una fotografía del aquí y ahora.
En cambio, la urodinamia nos puede dar una visión de futuro. Es decir, si nosotros tenemos presiones dentro de la vejiga que se acercan mucho al límite, de presiones de llenado, hablo, ¿no? Al límite de 30 centímetros de agua, sabemos que ese paciente es probable que desarrolle presiones altas dentro de la vejiga y que tengamos que hacer alguna intervención para evitar los problemas de la vía superior. Entonces, dos cosas. Entonces, una, después del periodo de shock medular, lo ideal es apuntar a realizar un cateterismo intermitente, ¿no es cierto? En ese aspecto, a mí me gustaría mucho hablar, bueno, ya lo vamos a hacer con Marcelo y Josefina, en cuanto a las posibilidades que pueden tener estos pacientes de cateterizarse solos. Yo lo vi a Marcelo hacer su cateterismo solo y sin problema. Entonces, si no, bueno, vamos a tener que recurrir al cuidador para que le efectúe el cateterismo. Hay opciones, si en caso de que el paciente tenga dificultades, en fin, está la opción que es muy buena, que es la opción de la cirugía de Mitrofanov, que es una neuretra continente que se desemboca en el ombligo o en el abdomen directamente, y que permite, sin tanto drama, la cateterización, ya sea por parte de un cuidador o del propio paciente. Después, en nuestro programa, nuestro protocolo de tratamiento, hacemos lo siguiente, hacemos sesiones de electroestimulación intravesical, porque creemos que, es decir, hemos tenido, este es un procedimiento que realizamos desde hace más de 30 años, sobre todo lo utilizamos en los niños con mielomeningocele, pero también hemos usado mucho en pacientes con lesiones medulares, porque tiene un primer objetivo que es el de prevención, porque este método, sobre todo en los pacientes de lesiones incompletas, evita las alteraciones histológicas que presentan estos músculos denervados en general. Los resultados que nosotros tenemos publicados son excelentes en este aspecto, y después uno puede intentar con este método posteriormente mejorar la sensación vesical, logrando el nivel central de urgencia, y poder a veces digo, no muchas, lograr un control voluntario de la micción. ¿Qué otra cosa? Bueno, buenísimo Ángel, todo eso seguramente da para hacer un Ateneo exclusivo de la parte urológica, que ya seguramente sí. También te vamos a invitar a participar. Así que bueno, buenísima toda la información que nos diste recién. Muchas gracias por conectarte. Ahí preguntaban talla vesical. La talla vesical únicamente el Mitrofanov, que es una talla vesical continente, ¿no es cierto? Porque si ponemos una sonda permanente en una talla vesical, lo único que hacemos es evitar una estrechez de uretra, pero las infecciones van a ser terribles. Bueno, Meli, me encantó. Gracias Ángel. Buenísimo, muchas gracias. Parece que se le increíbles. Buenísimo, gracias, muchas gracias. Bien, ahora le vamos a dar la palabra dentro del equipo de enfermería. Justo, bueno, tenemos a la licenciada Marta Roldán, que nos va a contar un poquito desde el área de enfermería el abordaje de esta paciente, de los pacientes cuadris en general.
Hola, buenas noches. Hola Meli, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les cuento más o menos qué es lo que nosotros hacemos desde lo que es enfermería, siguiendo un poco lo que decía el doctor García. Sobre todo lo que intentamos usar es lo que tiene que ver escalas de valoración. En mi accionar diario utilizo mucho la escala de Braden, utilizo cuando tenemos lesiones abiertas y las vamos cerrando, uso la escala de Push para ir viendo cómo avanzan o no las lesiones, sobre todo en este tiempo de pandemia en donde estamos teniendo todo lo que es teleenfermería. Evaluar, como ya dijeron, cuáles son estos sitios de hiperpresión, y me pasa, por ejemplo, con pacientes cuadriplégicos de pesos elevados, que los tienen que los movilizan, ver en dónde las cinchas o los elementos que utilizan para higienizarlos pueden resultar en lesiones. Sobre todo también me fijo en la parte urinaria, lo que tiene que ver con cómo hacen las higienes, ¿sí? Qué detergentes, qué jabones, qué utilizan. Nos ha pasado de tener infecciones micóticas asociadas a que enfermería, por ahí los cuidadores utilizan todo el tiempo clorexidina. Eso lo que deja es libre a que, digamos, haya un germen que, digamos, haya infecciones a monogermen, porque dejan propicio para que, sobre todo las infecciones micóticas en esa área, haya lesiones en piel. Entonces hay que ver justamente cuáles son estos jabones que tienen un pH más balanceado, que son menos irritativos para la piel, cómo cuidan esa piel, qué tipo de cremas utilizan. Uno tiene que ver, o sea, cuáles son los insumos que se pueden conseguir, y muchos de estos pacientes tienen ARTs que realmente responden con qué tipos de insumos se van a pedir, ¿sí? Cómo realiza y quién realiza el cateterismo intermitente, esto es muy importante, sobre todo cuando uno no conoce al paciente, pedir una cartilla miccional, ¿sí? En donde nos está hablando de cuánto evacúa, cómo evacúa, en donde también podemos ver una escala de Bristol de cómo son las heces, cuánto tiempo pasa entre evacuación y evacuación, evaluar cantidad de líquidos que consume, qué tipos de líquidos son, porque muchas veces te dicen, sí, tomo 2 litros, pero son 2 litros de gaseosa, ¿sí? Todas las gaseosas, la soda, lo único que tiene es que están carbonatadas, o sea, tienen aumento de sodio. Entonces hay que ir haciendo un mix entre lo que es la nutrición, la cantidad de líquidos que tienen que tomar, cómo es que hay que ver qué tipo de sondas, si el calibre es el correcto, si hacen por ostoma cateterizable, como habló el doctor García, ¿sí? Obviamente que hay que tener un cuidado especial cuando está por uretra o por el ostoma cateterizable no está inervado, entonces sí hay que entrenar a la persona para que justamente no lesione, ¿sí? Tiene mucosa que es muy sensible, qué tipo de sonda, que si lo hacen, por ejemplo, el paciente cuadripléjico en algún momento, y hay que semisentarlo como para poder evacuar bien, sobre todo lo que tiene que ver con el ostoma cateterizable, que hay un ingreso superior a la vejiga, entonces uno tiene que llegar hasta el trígono. Entonces, ir evaluando todas estas técnicas, tanto en lo que es la introducción de qué tipo de catéter, y educar muchas veces es mucho más fácil, sacar con jeringa la presión que genera, cómo esto puede lastimar mucosa, ¿sí? Hay que ir teniendo sobre todo esto de educar y reeducar a quien está cuidando a este paciente. A veces hay que mirar un poquitito todo, ¿sí? Cómo está el almohadón, si está bien inflado, porque por ahí es un almohadón que está correctamente indicado, está perfecto, pero no lo saben inflar, o una vez me pasó que lo inflaron con agua. O sea, hay un montonazo de cosas que uno las pasa por arriba, piensa que el cuidador
lo sabe y no lo sabe hacer. Entonces, por ahí hay que hacer preguntas mucho más profundas de lo que nosotros pensamos, y ir a las cosas simples desde el principio, de cómo lo lavan, con qué lo lavan. Había uno que se había permanentemente hacía infecciones, lo lavaban en un latón, con una palangana, con esa misma agua hacían la higiene, tanto de el área perinal y el área anal. Entonces ellos estaban utilizando un buen jabón para hacer la higiene, pero cómo la hacían estaba mal. Entonces a veces hay que ir evaluando qué catéter usan, cómo hacen las higienes, cómo hacen cuando lo rotan para higienizarlo, ¿sí? A veces esto de poder verlo in situ aporta datos muy importantes, y que estos datos se puedan registrar. ¿Sí? Yo intento justamente que queden registrados, poder evaluar y usar escalas para que esto nos vaya diciendo mes a mes cómo está este paciente. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Marta. Bueno, sí, creo que todos estamos de acuerdo con que es fundamental el tema de la educación del paciente y el cuidador, que muchas veces nos olvidamos de esa parte que es tan importante. Voy a pedirle a Mirna, que Mirna es terapista ocupacional, que nos dé su opinión con respecto al abordaje de los pacientes cuadriplégicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, pues desde mi experiencia comparto que en nuestro instituto no siempre tenemos los elementos que he mencionado desde un principio. Entonces el posicionamiento, por ejemplo, se hace con elementos de material de reciclado, ¿no? Bolsas de aire del empacamiento, bolsas de suero cubiertos con venda, justamente para proveer o prevenir más bien las úlceras por presión. Desde luego que en base a nuestro marco de trabajo de terapia ocupacional hacemos la evaluación para planear la intervención y evidenciar el resultado. Esto, como bien, si bien tampoco pude entrar desde el inicio, el caso de una lesión medular alta, siempre es importante entrar incluso desde terapia intensiva para evitar esta ansiedad, este aislamiento que además de todo repercute en los sentidos. El aislamiento a los estímulos, a todos los sentidos que implica, a veces genera más ansiedad, genera más rechazo al tratamiento, incluso no querer tomar el alimento, ¿no? Porque están tomando conciencia de qué está sucediendo o qué está cambiando en su cuerpo. Entonces, a mí me hace sentido compartir que desde terapia intensiva es importante la intervención para encontrar actividades significativas. Por ejemplo, escuchar una canción, si podemos intentar el escribir a través de adaptaciones o con el uso de la boca, a veces no les genera sentido. ¿Por qué? Porque están esperando escribir o pintar con la mano. Sin embargo, esto, por ejemplo, a veces resuelve cosas legales. Es decir, si puedo escribir, firmar o hacer mi declaración escrita, aunque sea con la boca, esto repercute que mi caso legal, por ejemplo, avance. Entonces, siempre encontrar la actividad significativa y propositiva que genere una respuesta a la necesidad del usuario, como puede ser, les repito, esta cuestión legal, o por ejemplo, cuando a veces están en aislamiento en UCI, incluso, el familiar entra media hora cada cierto tiempo y nosotros somos una oportunidad de enlace o simplemente junto con o en comunicación con el equipo multidisciplinario. Si ellos no pueden ingerir alimento o agua y están ansiosos, están sedientos, nos permiten humedecer sus labios, dar masaje en el cuello, tranquilizarlos, prepararlos para ir en buenas condiciones a la cirugía. Es decir, todo enmarcado en una actividad propositiva y significativa, desde posicionamiento, movilidad. Es decir, si yo me pongo a escribir con la boca, tiene un significado biomecánico, pero también tiene un significado cognitivo, de participación, acorde a las fechas, por ejemplo, ¿no? Si viene, en nuestro caso, en México, las fiestas septembrinas, pues toda el área de terapia intensiva es blanca y solo ven el techo, entonces están aislados por completo.
Entonces, una actividad significativa es ya sea que ellos de alguna manera con adaptaciones, con comunicadores, puedan emitir qué es lo que les gusta, qué quisieran, con qué quisieran decorar el área, todo lo que nos ubica en tiempo y espacio, y que finalmente hace posible una manera de participación del usuario, del paciente, desde que está en terapia intensiva, o con estos rangos de movilidad que, como podemos considerar evidente, son muy limitados. Informar y gestionar desde un principio la información con la familia es importante, la educación a la familia y al usuario implica que ellos se van involucrando de alguna manera en la toma de decisiones, en la solución de problemas, y eso es importante, hacerlos partícipes desde un principio, no en todo, no plenamente, porque no podemos hacer más carga emocional, ¿no? Cuando ni siquiera están comprendiendo qué está pasando con su cuerpo. Pero es la manera en la que, pues bueno, así lo vivimos. Hay algo que, bueno, comparto, una terapeuta de lenguaje de Tabasco hizo un comunicador, es una caja de papel aluminio, y hacemos un comunicador cuando ni siquiera pueden comunicarse por la traqueostomía, por todos el equipamiento que tiene en terapia intensiva incluso, y es la manera en la que podemos considerar pues y comunicarnos para saber qué quieren ver, si quieren ver una imagen, si quieren ver a un familiar, si quieren comunicar algo. Y otro elemento que quería compartir es, por ejemplo, hacer danceability, ¿no? Bueno, es una filosofía de la danza cuyo lema es: si puedes respirar, puedes bailar. Y entonces, a través de los ojos, interactuamos, participamos, y a veces llegamos a compartir una pequeña danza, ¿no? Desde el movimiento ocular, los gestos, la lengua, y esto empieza a generar un círculo de mejoría, activar una participación, porque a veces solo cierran los ojos, ya no quieren participar, ya no quieren tomar el medicamento, y es cuando nuestras colegas enfermeras también nos empiezan a pedir pues este trabajo multidisciplinario. Esto es lo que puedo compartir por ahora. Muchas gracias. Gracias, Mirna, muchas gracias. Hay varias preguntas para otros profesionales. Les contamos que estas intervenciones o este tipo de talleres o reuniones, tenemos 6 programadas durante todo el año, a cargo de cada uno de los grupos interdisciplinarios, como hicimos el día de hoy. Sé que seguramente va a haber muchísimas preguntas. Hoy específicamente vamos a contestarlas de las que fueron referidas al caso, los profesionales que presentaron, y después, obviamente, bueno, van a cerrar el caso al final el doctor Isaac Hernández y el doctor Camilo Castillo. Marce, ¿querés hacerle las preguntas? Dale, dale. Para Damián tengo 2 preguntas. Una ¿es recomendable el uso de vendajes de miembro inferior para iniciar la bipedestación? Y si son necesarias las ortesis de pie para evitar luxaciones por la inestabilidad que tiene la articulación. Bien, bueno, buenas noches a todos. 2 preguntas. El tema del vendaje, que en el video parte de eso hablo, quiero aclarar algo. El vendaje, el video era de... el primer video era de 45 minutos. Hubo que cortar, sacar cosas, Marcelo me retó y demás, así que quedó en 20 con muy poca información. Pero es clave no solamente para la bipedestación el vendaje, sino para el sentado. Cuando estamos hablando de pacientes con lesiones tan altas, o pacientes con lesión tal vez cervical un poco más baja, inclusive para los dorsales, le diría en un primer momento, es clave el vendaje centrípeto, o sea, con más tensión a nivel del pie, ir disminuyendo la tensión hacia arriba. Sí, es que es de su preferencia el usar el vendaje. También están las medias de compresión, que son las medias que usa la gente que tiene problemas circulatorios, que son medias que pueden ir hasta la rodilla o inclusive hasta el muslo. Eso tiene un poquito que ver con preferencias de acuerdo a la historia que han tenido, la experiencia que han tenido con los diferentes pacientes. Yo he usado mucho venda en una etapa más terapéutica, pero después la media me parece que es la mejor opción. Y la segunda pregunta con respecto a el tema de ortesis de miembro inferior, justo en esta versión más corta del video no hay ninguna imagen en donde se represente una ortesis que tenga una ortesis como sería en el caso para estos pacientes, que es cruropodálica.
que vaya desde el pliegue por debajo del glúteo y que tome también el pie. Lo que quisimos mostrar un poquito en el tema de bipedestación y hacer más énfasis es en un problema común que tenemos en Latinoamérica, es la falta de recursos, y en esta falta de recursos que tenemos queríamos mostrar un recurso económico. Sin duda que es muy buena idea que el pie, ¿sí?, tobillo y pie, esté contenido. En mi experiencia, excepto que el paciente tenga mucho valgo a nivel de rodilla, lo que se traduce en mucho valgo a nivel del tobillo y pie, o mucho varo en rodilla, con un pie con tendencia hacia la inversión, no he tenido grandes problemas con usar este tipo de bipedestación. Por ahí veo, está Virginia Quintana, una colega con la cual hemos utilizado mucho este medio de bipedestación, muchos años trabajando juntos, y realmente nunca hemos tenido problema. Si el tobillo está muy inestable, lo que hacemos es hacer un vendaje estabilizador del tobillo, y después colocamos la valva. Pero sin duda que no es el elemento ideal, es uno de los elementos que tenemos para bipedestación. No sé si terminé de responder la pregunta. Sí, perfecto, perfecto también, muy claro. En mi caso no he visto grandes problemas con de luxación en tobillos, no lo he visto. Inclusive este paciente en particular hablamos de que tenía cortamiento de flexores plantares, ¿sí?, lo que hace que sea más estable el tobillo, en realidad. Y lo que sí cambia muchísimo, pero muchísimo, el que tenga ortesis a nivel de que tome el pie, es en la fuerza que va a tener que hacer un paciente, por ejemplo, un dorsal que puede hacer una bipedestación por sí misma, independiente, con ortesis y un andador, versus un paciente que no tiene estabilizado el tobillo. Ahí el cambio es gigante en términos de conservación de energía y de estabilidad que le da. En este paciente en particular, sí haría falta un vendaje estabilizador, y después este elemento como la valva podría utilizarse. Perfecto, Damián. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Celia, tengo dos preguntitas para vos. En cuanto al manejo de secreciones, ¿cuáles son las terapias manuales que utiliza y qué opina al respecto del clapping? Bueno, buenas noches. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, la terapia para movilizar las secreciones en un paciente con lesión medular, en especial una lesión medular alta, necesita la insuflación de volúmenes de aire. Entonces eso necesitamos o dar apilamiento de aire con el uso de una bolsa de resucitación manual, como lo especifiqué y lo dejé escrito como si fuera un protocolo, o lo hago con el COFASIS. Si yo no tengo volumen de aire, porque en este caso, por ejemplo, es un paciente con una lesión alta, pero en otro paciente, pensemos otro paciente con una lesión medular dorsal alta, no pensemos tan alta cervical, pensemos que también es un paciente que tiene diafragma preservado. Tiene diafragma, pero no siempre tienen intercostales preservados, entonces la expansión del tórax no es posible y el volumen de aire que moviliza el paciente no le alcanza para llegar a la parte periférica del pulmón y eliminar las secreciones. Por lo tanto, es indispensable aumentar los volúmenes de aire para generar flujo expiratorio, para hacer, en el caso de las tráqueos, es un flujo expiratorio acelerado. En el caso de no tener traqueostomía, una tos más efectiva. Sabemos que necesitamos, para llevar las secreciones a la boca, un pico de flujo por lo menos de 160 litros por minuto. En la tráqueo es a veces menos, pero hay que realmente generarlo a través de nuestras manos, porque casi siempre todos los pacientes con lesión medular, a menos que sea muy baja, no tienen músculos en especial expiratorios. Entonces, casi todos se enfocan en mirar el problema de los músculos inspiratorios, que muchas veces el diafragma está preservado, pero está solito respirando. El diafragma solo, y si encima no tengo glotis, que no puedo apilar aire, no puede sumar los volúmenes para generar flujos para la tos. Entonces, siempre técnicas que me aumenten los volúmenes de aire. ¿Qué opino de clapping? O sea, hace mucho tiempo que hemos visto y hemos demostrado que la fuerza de nuestras manos sobre el tórax no es capaz de generar digamos, ese impacto necesario para desprender las secreciones. Además, las secreciones no hay que pensarlas como algo pegado, es algo que está
alejado de la vía aérea central, pero que no tiene aire para movilizarse. Entonces, es como una cosa, digamos, más allá de lo que pensábamos siempre, pensar que por pegarle al paciente las secreciones se van a despegar. No están pegadas, están lejos y no cuentan con volumen de aire para poder movilizarse. Y además de eso, o sea, pueden ser más viscosas porque a veces la hidratación del paciente no es suficiente, o la hidratación o cómo humidificamos las formas de ventilar al paciente no son las adecuadas. Entonces, otro detalle para las secreciones es la humidificación de las secreciones según cómo le aportamos, si está ventilado, qué humidificador usamos, y además, si no está ventilado, bueno, cómo está la hidratación de ese paciente. Entonces, eso también regular la fluidificación. Y después había otra pregunta más, ¿no? Y el clapping, bueno, no, y tengo más de un montón de artículos que dicen que no le va a ayudar al paciente. Sí, tengo otra acá, Celia, que dice, ¿qué experiencia tiene con el entrenamiento de músculos respiratorios en pacientes con lesión medular alta? Ese es el tema, depende de la preservación del diafragma. Cuando el diafragma es muy débil, o está con una inervación que no está preservada, como en el caso de este paciente, el paciente está con ventilación mecánica. Entonces es muy difícil entrenar a un músculo que no tiene esta posibilidad. A lo mejor está un poco débil y hay que ir evaluando. Todos los pacientes siempre se merecen la evaluación para hacer una posible desvinculación de la ventilación mecánica, e incluso como que el mayor éxito en este trabajo es lograr la desvinculación de la ventilación y lograr que el diafragma pueda trabajar y además poder decanularlo, ¿no? Y en la medida en que la lesión es un poco más baja, tenemos lesiones a nivel C5, por ejemplo, entonces ahí nosotros tenemos mucha más chance de entrenar músculo inspiratorio, músculo, diafragma, porque no tenemos intercostales. Para ayudar al tórax también insuflaciones con la bolsa de resucitación para que el tórax se expanda, porque los intercostales, la inervación está por debajo. Sí trabajo con toda la musculatura del cuello, como habló Damián, porque al reclutar esta musculatura nosotros tenemos mucha defensa de la vía aérea, entonces ayudamos con eso y a su vez trabajar sobre estas maniobras que les contaba, manuales, para ayudar a los músculos expiratorios. En realidad los músculos expiratorios son los más importantes para defender la vía aérea y para poder eliminar las secreciones, ¿no? Entonces, trabajar sobre ellos, pero bueno, en la medida en que la lesión es más baja, más posibilidad de entrenamiento de musculatura expiratoria, ¿no? Que es la más importante en este tipo de cuestiones que tiene que ver con la liberación de las secreciones, además de todo lo que tiene que ver con lo postural. Y sí tengo buena experiencia, he usado dispositivos tipo threshold, uno mide la Pmax y mide la Pimax y de acuerdo a eso entrena según ese porcentaje, y después uno puede usar otro tipo de ejercitadores, pero acuérdense que necesito una resistencia medida para generar entrenamiento. Todos los ejercitadores que usan flujo y volumen no reportan beneficios sobre la fuerza de los músculos, ¿no? Entonces no confundir eso. Algunas personas usan ejercitadores de flujo y volumen, que son esos con las pelotitas, esos no reportan beneficios sobre la fuerza. Necesitamos trabajar sobre la fuerza para entrenar esa musculatura para las diferentes funciones. Así que me valgo del dispositivo que tenga, porque depende de cada paciente, del entorno y también si es un paciente que viene de un hospital público o es un paciente del sector privado, vamos viendo, pero puedo usar cualquier tipo de entrenador. Me gusta mucho usar los entrenadores tipo threshold que tienen una resistencia que es en resortes y uno puede medir de acuerdo a la Pmax y hacer el cálculo y entrenar adecuadamente. A veces también con una resistencia subacuática, que es la famosa burbuja que le decimos todo, o con el dispositivo en la columna de agua, sorbete, pero con un sorbete de una amplia resistencia, gran apertura en el orificio, porque si no la resistencia la obtenemos en la boca y no donde queremos, que es en la musculatura expiratoria. Entonces, mientras más baja la lesión, mejor entrenamiento de músculo respiratorio. Mientras más alta, tengo que buscar otros cuidados y además, si es un paciente dependiente de ventilación, tengo que tener cuidado de no generarle más fatiga y más malestar. Siempre la fatiga y el malestar lleva a disminuciones de volúmenes, a atelectasias, porque hay gente que los quiere hacer
aguantar a los pacientes desconectados del ventilador y lo único que hace es más colapso, más atelectasia y después más infección. Es decir, después es difícil reclutar todas esas unidades que se han colapsado. Y otra cosa que me olvidé de decir ahí, que siempre lo renombro, por suerte los colegas lo dijeron, el entrenamiento a toda la familia y a todos los cuidadores y a todos los terapeutas también que con los que compartimos sobre los cuidados respiratorios, porque los cuidados respiratorios y los problemas respiratorios están las 24 horas del día, entonces no pueden esperar a que llegue la Kinerespi para resolver a veces un problema, todos tienen que estar entrenados en este manejo, tanto cuidado de la vía aérea como el manejo del ventilador y además la limpieza de la vía aérea para que sea posible una buena calidad de vida, porque sin respirar nunca es posible. Gracias. Muchas gracias, Celia. Bueno, Meli, listo. Había una preguntita de posicionamiento, ya le contestó por privado el José. Así que, bueno, que siga Isaac y Camilo. Perfecto. Isaac. Listo. ¿Me oyes, Meli? Sí. Ok. Hola, nada más quería, mil gracias a todos, la verdad es que excelentes todas las ponencias, entonces, buenísimo, me da muchísimo gusto ver, gracias por estar con nosotros. Quería hacer solo unos comentarios, no a manera de describir de principio a fin cómo es el manejo médico desde el punto de vista de rehabilitación de un paciente así, porque así como cada tema que se ha mencionado hoy de cada disciplina y de cada uno de los ponentes, podríamos hablar horas de cada uno de esos temas, ¿no? Entonces, creo que no es de lo que se trata hoy. Lo que quisiera hacer es agregar unos comentarios a lo presentado por Damián, por Celia y por José. Quizá eso provoque pensamientos adicionales, pero simplemente a manera de complemento más que nada. En primer lugar, en cuanto a todo lo mencionado por Damián, lo que quisiera agregar, y esto aplica mucho más en el paciente crónico, que como algunos de ustedes quizás saben, nosotros acá en Estados Unidos vemos al paciente en la etapa muy aguda. A veces nos llega el paciente a la unidad de rehabilitación a los 5 días, a los 3 días después de su cirugía, lo cual es muy distinto a la etapa en la que quizá algunos de los que están escuchando hoy los llegan a ver semanas, meses o años después. Pero creo que algo que es muy útil en la etapa subaguda y crónica del paciente es a la hora de la bipedestación, un elemento muy importante a considerar y que tomamos en cuenta sin lugar a dudas es, así como Damián mencionó, existe el riesgo de osteoporosis, obviamente. Parte de la bipedestación es hipotéticamente ayudar a prevenirlo, pero también es muy importante considerar, justo lo viví hoy con un paciente mío, tiene 12 años con una lesión medular, no se ha parado, tiene paraplegia completa, no se ha parado en más de un año, es un paciente de 73 años. Entonces, no es alguien que, a pesar de que claro que se beneficiaría de la bipedestación, con todos los beneficios que Damián ya mencionó, es importante también tener cuidado a la hora de pararlos, de prevenir complicaciones, que la más catastrófica sería obviamente una fractura. Entonces, importante tomar en cuenta que hay otras herramientas que podemos utilizar, como obviamente checar una densitometría ósea. Comúnmente checamos radiografías de las áreas más en riesgo de fractura en el paciente medular, que son el fémur distal y la tibia proximal. He llegado a ver pacientes que tienen fracturas pequeñitas en esas zonas que, como sabemos, por espasticidad, por un movimiento brusco, por una caída, puede haber fracturas, pero no necesariamente desplazadas, en donde en el momento que paramos al paciente y le cargamos peso, pues ahí la fractura entonces sí se puede desplazar y lleva a otro tipo de complicaciones, sobra decir. Entonces, a la hora de, previo a parar al paciente, tenemos todas estas conversaciones de los beneficios y los riesgos, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esa parte desde ese punto de vista. Un beneficio adicional sobre decir en nuestros pacientes al pararse con la bipedestación es el beneficio de la salud mental, el beneficio psicológico, al poder tener acceso, por decir al mundo, por decirlo de alguna manera, al mundo desde la altura en la que solían verla, y que hoy en día están más acostumbrados a ver al mundo hacia arriba si están en cama o
o angulado cuando están en la silla viendo a alguien que está de pie frente a ellos, ¿no? Entonces, una ventaja adicional. Y algo también a comentar, además del uso de fajas y de medias elásticas o de vendajes en las piernas, también para ayudar con la hipotensión ortostática, es el uso de medicamentos vasopresores orales, como puede ser la midodrina, que me dice Meli que sí es algo que está disponible por lo menos en Argentina, no sé en otras partes del continente, pero que son herramientas comunes que utilizamos para ayudar ese proceso de ir elevando poco a poco, ¿no? Damián, no sé si tengas algún comentario al respecto, a favor, en contra, y si después para pasar a mis comentarios en relación a la presentación de Celia. No, 100% de acuerdo, Isaac. La parte de medicación no la manejo yo, pero es muy frecuente que los pacientes, al momento de estar bipedestados, hagan algún comentario de que, bueno, de esto que decís vos, de que están viendo la vida desde otra altura. Es bastante común en los pacientes. Por una cuestión de tiempo acorté en la charla, pero el tema emocional es muy... Hay pacientes que solamente van a rehabilitación para pararse, para tener la sensación de estar parados, por sensación mental, porque no tienen registro de su cuerpo. Así claro. Que sí, totalmente de acuerdo. Gracias por los aportes. No, claro, sí, no tiene precio esa parte, ¿no? Y sin lugar a dudas. Celia, algunos comentarios en relación a lo que tú comentabas. De hecho, me acuerdo cuando estuve con Camilo, que presentamos en Córdoba, y fue cuando conocimos a José y a Marce en octubre del 19, en donde me acuerdo que ahí hablando con colegas, un comentario que yo les hacía es, por lo menos donde yo estoy, una vez más, vemos a los pacientes en una etapa muy aguda. Normalmente cuando el paciente primero llega a rehabilitación, la cánula con la que llegan a nosotros no es la adecuada para nuestros pacientes, no para la etapa de rehabilitación, no que sea la equivocada en terapia intensiva, pero algo que comúnmente hacemos y que tenemos la ventaja de hacer es ese primer cambio de cánula lo hacemos con ayuda de otorrinolaringología, porque ellos nos pueden hacer, además del cambio, que eso es sencillo, cualquiera lo puede hacer, pero hacen la laringoscopía para poder asegurarnos desde un principio problemas de irritación, de sangrado, de traqueomalacia, ver la condición de las cuerdas vocales, etc. Entonces, simplemente para nosotros es automático, pero a sugerencia para los demás, en caso de que en sus centros tengan esa opción, o aunque no la tengan, pero referir al paciente a un otorrinolaringólogo, puede tener mucho valor y mientras más pronto, mejor. Ahorita tengo un paciente que tuvo trauma a la hora de la intubación en el lugar del accidente, y aunque ya podría yo decanularlo por cuestión respiratoria, tiene una traqueomalacia muy importante y un dislocamiento del aritenoide. Entonces, si yo quitara la cánula, se colapsaría su tráquea. Entonces, a través del otorrinolaringólogo nos pudo decir, ahorita hay que mantener esto hasta que un laringólogo especialista lo pueda reparar. Me da curiosidad, Celia, si en tu área de trabajo ustedes comúnmente utilizan la capacidad vital, o sea, si ustedes miden eso o tienen la capacidad de hacerlo, porque para nosotros es una herramienta valiosísima y sobre todo para nosotros que es una herramienta no invasiva, contrario a tener que checar algún otro tipo de estudio, de cualquier otro tipo, es súper fácil, es gratis, y se puede medir las veces que sea, y lo usamos mucho nosotros para el destete de los pacientes y demás. Isaac, nada es gratis, pero dale. Sí, eso. Bueno, pero no tenemos nada gratis. Bueno. Es cierto, pero ¿sabes a lo que me refiero? Lo puedo pedir una vez o 10 veces y nadie me va a decir que no, pero comprar el equipo inicial, sí, ok. Me da mucho gusto oír que usan también el Cough Assist o el asistente de la tos. También me pregunto qué tanto utilizan el enseñar a los pacientes, sobre todo cuando no hay recursos económicos, hacerlo de manera manual, obviamente, porque no todo el mundo tendrá acceso a la máquina o al aparato. Y nada, esa es mi aportación. No sé qué pienses, Celia. Sí, totalmente. Medir la capacidad vital acostado y sentado para ver, digamos,
tóxido, que cuáles son las posibilidades. Los pacientes con lesión medular, como decía, trabajan mejor a veces acostados, entonces ahí potenciamos la fuerza para toser, y medir Pimax, Pmax y sobre todo pico de flujo tosido. Obviamente, si el paciente tiene traqueostomía, taparle la tráquea y medírselo en la boca, porque si uno mide a través de la traqueostomía, es pico flujo expiratorio. Sí, todas las medidas que se... No lo puse en el protocolo porque como nos referimos a un paciente específico, estos pacientes que están así ventilados, a menos que tengamos un buen respirador o en terapia intensiva que se puede medir Pimax, después nos quedamos sin posibilidades. Yo no cuento con ventilómetro y como soy fisioterapeuta no hago espirometrías, estoy por comprarme un ventilómetro, por lo menos para medir capacidad vital, que es lo básico, ¿no? Pero sí, a los pacientes los enviamos a los neumonólogos para que hagan, y bueno, por eso el doctor Camilo dijo que sí tiene un costo, ¿no? Eso necesita traslado. Normalmente el paciente que está en algún hospital a veces recibe la evaluación y no siempre, sino que se mide con los dispositivos que se tienen en terapia intensiva o a menos que vaya alguien de afuera específicamente. Casi todas las cuestiones de medidas más específicas y para el tratamiento se hacen después en los centros de rehabilitación y algunos contamos con algunos equipamientos y si no la mayoría tenemos que mandar al neumonólogo, doctor. Sí, pero eso sí se usa y es muy valioso la capacidad vital, claro que sí. No, tiene sentido, gracias. Y por último, para José, el único comentario que agregaría es que, y esto es un paciente que tuve hace como un año, hablando del posicionamiento, obviamente si no está el paciente de forma ideal, claro que puede despertar o empeorar la espasticidad. También tuve un caso en donde teníamos un paciente con tetraplegia crónica que estaba presentándose más recientemente con hipertensión, pero significativa, o sea, era disreflexia autonómica y buscábamos de arriba abajo las causas más comunes y nada. La solución fue, a fin de cuentas, tuvo que ver justamente con el posicionamiento. El paciente había perdido mucho peso y por lo tanto la manera en que quedaba sentado no era como había sido ajustada su silla y su cojín inicialmente. Al hacer los ajustes correspondientes, desapareció la disreflexia autonómica. Entonces simplemente quería agregar que esa es otra cosa. En el diagnóstico diferencial de un paciente con disreflexia, algo a considerar también el posicionamiento en la silla, si ha habido cambios en el cuerpo del paciente o en el equipamiento del paciente. José. Sí, sin duda, Isaac, y sobre todo pensar en estos pacientes que durante los primeros 2 años posteriores a la lesión suelen generar cambios de peso, aumentar o bajar de peso. Digamos, es importante siempre reevaluar y hacer ese asesoramiento, no solamente en la silla de ruedas, sino también en posturas en acostado. La postura supino con controles es la que más se recomienda para lograr una buena distribución de peso, pero hay pacientes que no toleran por esta disreflexia, por estos puntos de hiperpresión, una postura durante toda la noche. Entonces también esto de volver a reevaluar cuando hay estos cambios bruscos, cuando aparece algún síntoma que no estaba, como puede ser una disreflexia autonómica o un aumento de la espasticidad incluso, tener en cuenta que si no tenemos una distribución equitativa del peso en todo el cuerpo, es probable que estén apareciendo estos puntos de hiperpresión que no son fáciles de detectar y que por ahí si uno hace y comete el error, que nosotros hacemos mucho, de que el paciente llega a terapia, lo sacamos de la silla, lo trabajamos y después lo volvemos a colocar en la silla para que se vaya, nos perdemos de la posibilidad de analizar al paciente y a la silla, que son una combinación que funciona durante todo el día y que si nosotros no nos tomamos el tiempo de evaluar al paciente en la silla, podemos estar comiéndonos tal vez algún error o algo que le esté perjudicando el día a día, y tal vez son cosas que incluso los pacientes están acostumbrados a vivir en su día a día. Digamos, tengo la tensión alta, no tolero más de 4 horas, y no sale en consulta si nosotros no nos dedicamos a evaluar el posicionamiento durante alguna sesión. Así que es súper importante esto de volver a reevaluarlo y de mirar a los pacientes en dónde están sentados, cómo están sentados, y preguntarlo, aunque sea de vez en cuando, al paciente y a los cuidadores, si hay algo que se haya modificado en cuanto a su tolerancia, en cuanto a su dolor, su espasticidad, sus valores de tensión arterial y demás. Sí, de acuerdo. Gracias, José. Camilo, todo tuyo. Bueno, llevamos ya casi que 3 horas, Meli. 2 horas, ok.
No me voy a demorar mucho, creo que Isaac ha descrito algo que obviamente es importante, pero le quiero agradecer al licenciado Pieroni, a la licenciada Bersano, a la licenciada Martínez Paz. Excelente presentaciones. También a Marcelo por coordinar y a todo el subcomité de las Américas por el esfuerzo a este tipo de talleres que son tan importantes. Creo que yo trabajo los dos en la parte aguda, como Isaac dijo, nosotros recibimos los pacientes muy temprano, vemos las cosas muy tempranas y cuando el paciente sale de los hospitales de nosotros ya tiene una ventaja comparado con muchas partes en Latinoamérica que, como dijo Isaac, tienen que verlos mucho después. Entonces eso ayuda muchísimo. Lo importante que yo trabajo mucho y es la pasión mía es la coordinación del cuidado de ese paciente después que sale del hospital de rehabilitación, que es más o menos lo que ustedes hacen, que es la integración de todo el trabajo que ustedes hacen de los licenciados, de los médicos, las enfermeras, de todo lo que hablaron, pero coordinado. ¿Por qué? Porque cuando uno se sale, si no hay comunicación, si el fisiatra no está en la mitad, si el fisiatra no es la persona importante que coordina, se sale, porque puedes tener un licenciado excelente como Damián, un licenciado excelente como el licenciado Bersano, el que sea, pero la coordinación es muy importante porque nosotros lo vemos. Tú puedes hacer un trabajo muy bueno, pero las dulces de presión, la coordinación, la integración, todo eso es importante. No voy a hablar mucho de eso, pero eso es lo que yo más me concentro después de la parte aguda y subaguda del paciente, porque lo que he visto es muchas cosas que pasan en Latinoamérica, que el paciente se pierde en ese abismo donde no hay coordinación y ahí es donde pasan todas las complicaciones. Y puedes tener todas las capacidades para poder traer al paciente a una consulta externa, pero si no tienes la coordinación, no vas a poder llegar a ese paciente donde tienen que llegar, a las metas. Entonces, esta es la meta del taller, de tener esas conversaciones, de tratar de mirar cómo ayudamos a todos ustedes que tienen tanto conocimiento y que están tratando de cambiar las cosas en el manejo del paciente de lesiones medulares en Latinoamérica para poder implementar guías con conocimientos como lo que tienen todos ustedes. Porque eso va a ser lo importante, ese es el impacto, porque cada uno independientemente hace lo que puede, pero sin coordinación y sin el apoyo de la integración del manejo del paciente de lesión medular es muy difícil. Entonces yo no voy a hablar mucho de la parte médica ahora, pero les quiero agradecer muchísimo, creo que ojalá esto haya sido de mucho valor para ustedes. Ojalá que eso se pueda. Meli tiene una de las varias charlas durante el año, vamos a estar presentes, seguiremos conversando, seguiremos participando. Las controversias están bienvenidas. Nosotros estábamos hablando con Isaac acerca de la COFACIT, ¿cómo se llama? El insuflator, ayudar a tratar de pacientes con lesiones medulares altas, respiratorias, movimientos, silla de ruedas, todo eso es extremadamente importante, se aceptan todas las opiniones. Una cosa que yo veo mucho es que, por ejemplo, nosotros empezamos a levantar a sus pacientes muy temprano, vemos los beneficios, pero el 30% de sus pacientes continúan con problemas después, incluyendo pacientes que a veces tienen lesiones medulares bajas. Entonces, es interesante la diversidad de pacientes que tenemos, pero también los conocimientos que nos podemos compartir entre todos. Muchísimas gracias. Meli. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. La verdad que les agradecemos. Tuvimos un pequeño percance al principio con la cantidad de participantes porque teníamos un límite de 100, pero después pudimos hacer un upgrade y que pudieran entrar más personas. Esperamos que les haya servido. Este mismo webinar va a quedar subido al canal de YouTube de Asia, que es libre y gratuito, y también pueden ver todas las conferencias que estuvimos haciendo durante el año pasado. Les dejé en el chat, les dejé la dirección del correo, que es americas@asia-mediospinalinjury.org. Si quieren participar de los grupos, si tienen más preguntas, desde ya que los vamos a mantener al tanto con respecto a las próximas reuniones que tenemos planificadas durante todo el año, así como también las entrevistas cortas y los videos cortos que también subimos al canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos, principalmente a los disertantes que han hecho
un impresionante trabajo y con el abordaje y con el primer caso que debatimos este año, así que muchas gracias a todos y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias. Por la invitación.